Auspicia este programa TCP, Terminal Cuenca del Plata. Presenta Antel para su plan Pymes con Vera LTE. Muy buenas noches para todos, el gusto de saludarlos, el gusto de recibirlos en esta entrega de Somos Uruguay Televisión, programa número 25 en este segundo ciclo, y ya estamos a poquito más de una semana de las elecciones nacionales y hoy vamos a dedicar nuestro programa de lleno a lo que son las tres propuestas mayoritarias del Frente Amplio, del Partido Colorado y del Partido Nacional. Por eso, sin perder más tiempo, vamos ya mismo a los avances del programa de hoy. El domingo 26 de octubre los uruguayos iremos a las urnas para elegir presidente y renovar el Parlamento. Somos Uruguay Televisión presenta las tres principales propuestas políticas y recibimos a tres referentes que representan al Partido Colorado, Partido Nacional y Frente Amplio. José Amorín Valle, senador y líder de Ballistas de Ley, fue precandidato en las internas coloradas y encabeza la lista 15. Luis Alberto Heber, senador del herrerismo y actual presidente del directorio del Partido Nacional. Mónica Xavier, presidenta del Frente Amplio y candidata al Senado por el Partido Socialista. Y antes de comenzar con el desarrollo del programa, una muy buena noticia. Antel, siempre con los mejores servicios. Pymes con Vera LTE, el mejor plan, hasta 9 servicios, 30 gigabytes para navegar, minutos gratis para hablar, 1000 minutos extras para telefonía fija, 500 SMS de regalo. Los equipos son sin costo. Informate al 0800 2030 o a empresas@antel.com.uy. Antel, avanzamos juntos. Y vamos a comenzar con otra buena noticia, ya que vamos a saludar a nuestra compañera Valeria Superchi, que hoy nos va a estar acompañando a lo largo de todo el programa. ¿Qué tal, Valeria? Bienvenida. Gracias, Sergio. Buenas noches para ti y para todos. Hoy con un cambio de formato porque las circunstancias obviamente que lo requieren, ¿no? Bueno, y comenzamos ya mismo justamente con el tema que nos motiva hoy, ya que quedan tan pocos días, queda muy poco, una semana para las elecciones nacionales, y entendimos que tres referentes de los tres partidos mayoritarios tenían que estar aquí para poder conversar justamente de los planes, de los proyectos. Y ya mismo le damos la bienvenida a José Amorín Valle, senador del Partido Colorado, líder de Ballistas de Ley. Estuvo allí en la puja en las elecciones internas, le tocó perder con Pedro Bordaberry y ya estamos en la campaña ya de cara a lo que va a ser el próximo domingo. Bienvenido, senador. Muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, y vamos a comenzar con lo que hoy habla todo el mundo, que son las encuestas. Ya se están dando los últimos sondeos. Hay que empezar por ahí. Tenemos una encuesta de esta última semana que mejora la performance del Partido Colorado, le sube unos cuantos puntos a lo que había sido la anterior. Hablamos de la encuesta de equipos y Ignacio Schwarzenegger daba un mejoramiento. Y fundamentalmente el tema de los indecisos. Hasta los últimos sondeos los indecisos todavía superaban el 10% promedio en todas las encuestas. ¿Cómo lo ve usted de adentro? Bueno, primero, yo creo que las encuestas son encuestas y se han equivocado. En la elección interna se equivocaron mal, se equivocaron feo. Por ejemplo, dan ganadora a Raniaga, todas, menos una. Menos opción. La de opción consulta. La opción que no es la que más aparece. Claro. Schwarzenegger le erró fiero. Conmigo, ni le cuento. A mí empezó dándome 3% en la interna. Usted siempre estuvo medio peleado con las encuestadoras. Pero no sé, yo creo que es el Partido Colorado. Yo creo que el Partido Colorado normalmente marca por encima de lo que dicen las encuestas. Pero está bien, hay encuestas que nos dicen algunas cosas que son claras. Primero, va a haber segunda vuelta. Parece que todos están de acuerdo que va a haber segunda vuelta, nadie va a tener mayorías parlamentarias. Segundo, importante, no va a haber mayorías parlamentarias. Es decir, este Parlamento va a ser distinto al de los últimos 10 años. Los últimos 10 años el Frente tenía legítimamente mayorías parlamentarias y el Parlamento fue casi una cuestión de trámite. Es decir, las cosas se decían en la bancada del Frente Amplio, se iba al plenario y con la mayoría, reitero, legítimas, se votaba y la oposición tenía poco para hacer. Bueno, ahora tiene que ser de vuelta un Parlamento de acuerdos, un Parlamento de consensos. Por lo tanto, la elección de octubre es especialmente importante. La elección de octubre estamos eligiendo un Parlamento que va a tener un protagonismo especial. Estos parlamentarios que sean elegidos son los que van a ser
las políticas de Estado, los acuerdos. Así que me parece que esas cosas son importantes entre las cosas que marcan las encuestas. Amorín, ¿y cómo se puede imaginar el rol del Partido Colorado en ese escenario, ¿no? Bueno, en un escenario donde no haya mayorías parlamentarias? Bueno, yo espero que, Teniendo en cuenta el clima que hay también en la campaña ahora, ¿cómo pueden quedar las cosas para esa instancia? bueno, yo espero que nosotros tengamos que respaldar a nuestro presidente, Bordaberry. Después, si gana. Si no gana... Más allá de eso, usted tuvo la valentía en el comienzo de la campaña y en algunos actos que fueron públicos de decir... hay que ser realista y seguramente la calle Pou va a ser quien va a enfrentar el balotaje a Vázquez. Le voy a decir lo que dije. A ver. Había un grupo importante de personas que me habían votado a mí en la interna y habían quedado un poquito molestas con este tema de la vicepresidencia. Y entonces me dijeron, nosotros votamos a la calle Pou. Dijeron, no. Nosotros de entrada, claramente, votamos al Partido Colorado, porque estamos eligiendo parlamentarios. Y nosotros necesitamos muchos parlamentarios vallistas. Necesitamos parlamentarios vallistas para que sean el del Parlamento. Es muy importante para nosotros. Y la gente decía, no, bueno, en la segunda vuelta te sacas las ganas, pero en la primera tenemos que votar acá. Y una mujer dijo, ojalá que gane, no, ojalá que gane nuestro candidato. Digo, yo voy a trabajar hasta el 26 de octubre a las 8 de la noche para que Bordaberry pase. Es evidente, es mi obligación, es lo que siento. Todos los que decimos, los políticos siempre tenemos una frase que es bien interesante, que dice, primero el país, después el partido, después los sectores y después las personas. Pero muchas veces actuamos primero las personas, después el sector, después el partido y después el país. Bueno, yo quiero actuar en consecuencia con esa frase, yo actúo primero el partido y voy a trabajar para que el partido le vaya muy bien. Y yo, cuando la fórmula nos juntamos y dijimos todos, me reuní con los 100 y pico largos de convencionales, ahora vamos todos y votamos a Germán Coutinho para dar una señal de unidad del partido que es fundamental. Amorín, otro de los desafíos que tiene el Partido Colorado en esta instancia electoral es el sí a la baja de la edad de imputabilidad de 18 a 16 años. Bueno, sí, esto surgió de la convención del Partido Colorado. Primero había surgido, era un titular que decía sí a la baja. Yo con ese titular no estaba del todo de acuerdo. Cambié, digamos, trabajamos para cambiar el formato y pusimos un segundo inciso que hacía obligatoria y ponía en forma constitucional la creación de institutos de rehabilitación. A mí me parece que bajar la imputabilidad, si no hay instituto de rehabilitación, no es conveniente. Entonces, esto va todo en la Constitución, así que nosotros, que en algún momento al principio decíamos solo la baja no nos sirve, con institutos la vamos a apoyar. ¿Le parece que el tema de seguridad está opacando un poco las otras propuestas del Partido Colorado también? Las otras propuestas del país, ¿no? Cuando uno recorre el país, la gente está enormemente preocupada. Eso es lo que perciben en las recorridas que están haciendo también. En todos lados, en todos lados. Hay lugares donde me dicen, por ejemplo en Colonia. En Colonia aparentemente hay una encuesta que dice que es donde hay menos, donde el índice de delincuencia o de delitos es menor. Pero llegué ahí y me dice, bueno, es relativo. En la estación de servicio le pusieron acá un revólver. La gente anda con miedo. Entonces, el tema de seguridad, yo creo que es un tema central en la campaña. Lo pone la gente, no lo ponemos nosotros. A mí personalmente me gusta mucho más hablar de educación que de seguridad. Yo me parece que en el largo plazo la educación es lo que va a decir qué país vamos a tener. Pero lo pone la gente el tema de seguridad. Nos lo preguntan en todos lados, así que se ha hecho un poco el centro de la campaña. De hecho, Tabaré Vázquez, que ha dicho con claridad que va a mantener el mismo equipo. O sea, ya vi que ayer estuvo diciendo compromisos y cambios con la misma gente, hacer las cosas distintas. Sí, bajar un 30% de rapiñas y hurtos en un periodo de 5 años. Ahora, la pregunta, si son los mismos, ¿por qué no lo hacen ahora? Pero seguimos. ¿Está de acuerdo con poner plazos, por ejemplo, en esos compromisos de seguridad que se asumen, o también en otras áreas? Lo que yo creo es que uno tiene que decir, vamos a hacer un esfuerzo fenomenal en esta línea. Y para hacer eso vamos a hacer esto y esto. Y después capaz que los plazos se acortan, o capaz que hay algún inconveniente que hace que los plazos se alargan. En definitiva, cuando los políticos ponemos plazos, la gente lo mira con dificultad. Yo creo que uno tiene que decir, vamos a hacer esto, en estas condiciones, si trabajamos bien, podemos en un plazo razonable achicar en forma importante los delitos. No estoy de acuerdo con 1 año, 3 años. Yo. Senador, usted estaba reclamando hace unos instantes de hablar de educación.
Y vio que en las campañas electorales siempre se contrapone, ¿no? Si lo dice ahora, ¿por qué no lo hizo antes? En el tema de educación, el Frente Amplio propone para un eventual tercer gobierno un 6% del PBI para la educación. En este periodo superó el 4,5%. Usted fue el último ministro de Cultura de Educación y Cultura. Del último 5 gobierno, meses. Ahí está, del último gobierno de Jorge Valle, pero había estado vinculado ya como subsecretario. No. O, digo, había estado en el gobierno, digo. En ese momento apenas superó el 2,5%, 2,7%. No, esos son temas de mediciones. Se está manejando esas cifras. Son temas de mediciones, sí. Las maneja el gobierno. O sea, las cifras no mienten, los que mienten son los que manejan las cifras. ¿Pero cuánto invirtió en realidad, el Partido porque Colorado? en realidad, cuando uno pone en el 4,5%, uno suma la educación policial, la educación militar, una cantidad de cosas que antes no se sumaban. Es decir, cambian los métodos de medición. De cualquier manera, como el país creció mucho, la inversión en educación creció sin lugar a duda. Y yo creo que tiene que seguir creciendo. Si el país está bien, hay que hacer una inversión fuerte. Lo que pasa es que no hay números mágicos. No es el 6% del PBI, porque no sabemos cuánto va a ser el PBI. No sé si va a subir o va a bajar. Así que no sabemos cuál es la cifra. Claro, pero está la voluntad, ¿no? La voluntad política de llegar a esa cifra. Pero el número es el que se necesite. A lo mejor es el 7. Ahora, tenemos que saber para qué es el número. ¿Por qué? Porque si en el último año del gobierno de Valle, la situación del país era complicada, el porcentaje que se destinaba del PBI a la educación era todo el que se podía, pero no era suficiente. Y después la situación se hizo mucho más holgada. Y 10 años después de una inversión fuerte en educación, uno habla con la gente y le pregunta, che, ¿y la educación pública cómo está? ¿Igual, peor o mejor? Y en cualquier lugar me dicen, está mucho peor. Y cuando uno ve las mediciones PISA, que son mediciones objetivas, y dicen, la educación pública está cada vez peor en Uruguay. Y cuando uno ve que se invirtió mucho más y está todo peor, a mí me parece que no es un mérito decir, estoy gastando toda la plata de los contribuyentes y la cosa está peor. A mí me parece que el mérito es decir, gasto y las cosas van mejor. Gasto y nuestros niños y nuestros jóvenes tienen perspectivas. Y hoy no las tienen. Entonces hay que hacer un enorme cambio en educación que no pasa por decir una cifra mágica. Es un eslogan. ¿Por dónde pasa entonces, amor? Pasa por decir, bueno, tenemos que hacer esto. Por ejemplo, tenemos que hacer un primer... Creo que además estamos de acuerdo en casi todos los partidos. No son ideas solo nuestras. Yo cuando comparo las ideas que tengo yo y nuestros asesores en educación con lo que dice Fernando Filgueira del Frente Amplio, coincido en casi todo. Cuando veo lo que dice Pablo da Silveira del Partido Nacional, coincido en muchas cosas. Ahora, lo que tenemos que decir es, bueno, si coincidimos, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a hacerlo. Entonces tenemos que decir, hay que hacer más escuela de tiempo completo. ¿Cuánto cuesta? Hay que hacer un primer ciclo, que en vez de ser de primero a sexto y después liceo, que se parte en dos ahí, y tenemos un drama que el 50% de los jóvenes, adolescentes que pasan al primer liceo repiten el año. Hay que hacer un primer ciclo de 9 años, para que sea mucho más fluido el pasaje. Bueno, estamos todos de acuerdo. ¿Cuánto cuesta eso? Hay que hacer más bachilleratos tecnológicos. ¿Cuánto cuesta eso? Entonces tenemos que ver cuánto cuesta. Claro. Y ver qué porcentaje del PBI es interesante. Bueno, lo que es interesante es que se puede pagar. Pero tenemos que tener el objetivo. No es un eslogan. Es decir, el 6% del PBI es un eslogan. El 4,5% es un eslogan. ¿Y por qué no el 10%? Acá hay que decir, queremos hacer esta medida, costearlas y hacerlas. Senador, vamos un poco al clima de campaña. Exactamente, y con estas recorridas que están haciendo también por el interior del país, la fórmula del Partido Colorado, al igual que las otras fórmulas, están haciendo una recorrida, sobre todo en este momento que, tal como lo vamos a ver ahora con el señor director que nos va a presentar el tape, es un momento clave de la campaña y lo dice precisamente la fórmula del Partido Colorado. Se viene el momento más importante de la campaña, la recta final. Es el momento decisivo donde los candidatos tienen que mostrar la solvencia de sus propuestas, la seriedad de sus programas, el poder exponerlos ante todos y defenderlos. Defender que sabemos de economía, que sabemos de inserción internacional, que sabemos de educación, que tenemos la experiencia y la fuerza para hacer las cosas. Es cuando se nota si uno está preparado o no está preparado. Y creo que en esta instancia es cuando se está notando claramente que tenemos un gran programa, un gran equipo, una gran propuesta, una gran fórmula y que queremos todos un mejor Uruguay y se lo vamos a dar a partir del año que viene. Acá hay un partido serio que construyó este país.
acá hay un candidato a presidente que debate y que es el mejor candidato a presidente a consideración de los uruguayos y que ha trabajado 5 años. Y eso es lo que hay que salir a distribuir y a conversar a cada uno de todos en cada rincón del Uruguay. Tenemos el mejor candidato, tenemos el mejor programa y yo quiero para mi país el mejor presidente, que es el señor Pedro Bordaberry. Bueno, ahí estaban viendo ustedes imágenes de lo que ha sido un acto hace poquitos días en Río Branco, en este caso. La fórmula del Partido Colorado se presenta como la mejor, ¿no? Y lo decía, tenemos el mejor candidato. Sí, yo creo que sí. Yo creo que es el candidato muy preparado, un candidato que está en una edad justa. Me parece que es importante, tener la experiencia necesaria, pero también tener la fuerza para llevar adelante un país. Bueno, yo creo que es el mejor candidato, no tengo duda. Y bueno, estamos trabajando con entusiasmo para que vote lo mejor posible. Senador, algunas preguntas bien concretas y le pido respuestas breves porque nos queda muy poquito tiempo. Uruguay en el Mercosur, ¿debemos seguir adentro, afuera? Bueno, si podemos seguir y abrirnos al mundo, está bien seguir. Uruguay ya lo hizo, Uruguay hizo acuerdos de libre comercio con México, estando en el Mercosur. Tenemos que hablar con Brasil, que es de los que se quiere abrir. Argentina no, Argentina tranca el Mercosur. Tenemos que hablar con Brasil y decir, hay que dejarnos salir, solos. Porque el Mercosur no ha servido como plataforma de lanzamiento. Uruguay necesita tratado de libre comercio con otros países para exportar el trabajo de nuestra gente, para vivir mejor. Un país chico solo crece abriéndose al mundo. Si el Mercosur es una jaula que nos impide salir, tenemos que empezar seriamente en la retirada. En materia tributaria, el Partido Colorado está en contra del IRPF, del IAS. Sí. ¿Cuáles son los sustitutos? ¿Cuáles son las fórmulas? Sin sustitutos. Si el país crece, nosotros tenemos que esperar que el país crezca. Si el país crece al 4% anual, y destinamos la mitad del... Si crece al 4% anual, crecen los recursos. Hay más, entra más dinero por impuestos. Si destinamos la mitad del crecimiento a ir subiendo el mínimo no imponible, en 5 años se puede terminar con el impuesto a la renta de las personas físicas y el IAS sin poner otro impuesto. Senador José Amorín Valle, se nos terminó el tiempo. Estuve corto. Sí, la verdad que estuvo bien. Reaccionó bien. Pero vamos a hacerle un regalo antes de despedirlo. Costumbres uruguayas, somos Uruguay, una carpeta en cuero. Muy linda. Una familia uruguaya que hace las cosas con muchísimo cariño. Muchísimas gracias por haber estado. Gracias por la invitación y por el regalo. Y suerte el próximo domingo, como le decimos a todos quienes nos visitan. Vamos a tenerlo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y luego de la misma vamos a estar hablando con un representante del Partido Nacional. Hablamos del presidente del directorio, el senador Luis Alberto Heber. Ya volvemos. Si usted tiene objetos de arte, cuadros, muebles antiguos, alhajas en oro sanas o aún rotas, llámenos al 2-901-2766 y en Rey Antigüedades obtenga la mejor cotización. Vamos a domicilio sin cargo y en el día. Llame ya al 2-901-2766. Ahora el Parque Roosevelt será un lugar donde podremos ejercer todos nuestros derechos. Será el Parque de los Derechos de los Niños. Con áreas para jugar, aprender, hacer deporte y divertirnos, respetando la naturaleza y respetando nuestros derechos. Parque de los Derechos de los Niños, Comuna Canaria. Antel presenta Plan Pymes con Vera LTE. Para tu emprendimiento, el mejor plan. Hasta 9 servicios con 30 GB compartidos para navegar. Además, los celulares y tablets LTE son sin costo y a tu elección. Informate y contratalo por el 0800 2030 o en empresas@antel.com.uy. Más pymes, más desarrollo. Antel. Avanzamos juntos. Asociación de Despachantes de Aduana del Uruguay. Crece el comercio exterior. Crece el país. Y seguimos avanzando en Somos Uruguay Televisión y en un programa sumamente electoral porque ya nos queda una semana para las elecciones nacionales y ya el próximo sábado no vamos a poder hablar de política. Así que nos vamos a descargar hoy
y tenemos un representante de cada partido. Ya pasó José Amorín Valle del Partido Colorado y vamos a recibir con muchísimo gusto al senador Luis Alberto Heber, presidente del directorio del Partido Nacional y uno de los principales referentes del herrerismo. Luis Alberto, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ustedes que me dan esta oportunidad Bienvenido. de poder expresarme con tanta audiencia de nuestras ideas para que de alguna manera estén bien informados a la hora de tener que decidir. Y representando al Partido Nacional, que en este caso, en esta instancia electoral, es el retador, ¿no? Es el retador. Y la sorpresa. Es el que tiene la mayor posibilidad, según lo dicen los analistas, los politólogos y las propias encuestadoras, es el que tiene la mayor posibilidad de poder ganarle el gobierno al Frente Amplio. ¿Cómo la ve a tan pocos días? Yo la veo muy bien. Yo creo que además es un tema matemático, si bien en esto no hay matemática, porque estamos alrededor del 30% del Partido Nacional. Algunas dicen 32, otras 33, otras dicen 28. Parecería lógico hablar de un 30%. El Partido Colorado anda en el 15% y el Frente Amplio está en el 40, 41, 42%. Quiere decir que la suma de los dos partidos da que está por arriba del Frente Amplio dentro de la segunda instancia. Esto nos da el aliento, la esperanza de que podamos lograr ganar el balotaje, porque ya sabemos que en el 26 va a haber más o menos la misma diferencia. Quiere decir que el Frente Amplio no nos puede sacar al Partido Nacional más del 10%. Eso es un poco el resultado que nosotros estamos esperando en el 26 de octubre. Si eso es un 9, un 8, un 5, bueno, creo que es el mejor panorama como para poder ganar las elecciones en la instancia del balotaje, ¿no? Estas cifras, por lo pronto, que se han estado conociendo de las encuestas y cómo se palpa toda esta instancia, este estado de la campaña, ¿le parece que está crispando un poco los ánimos, sobre todo por el tono que está tomando la campaña? Algunos. Bueno, yo creo que crispó un poco los ánimos fue el presidente Mujica con el tema de los presos de Guantánamo, ¿no? Porque salió, a mi juicio, bajando el nivel y insultando, ¿no? O sea, habló de almas podridas, habló de cobardes. Y los episodios son muy claros. El episodio no meritaba esa reacción del presidente, porque Luis Lacalle dijo, estoy de acuerdo en que entren las familias sirias, que en definitiva ingresaron la primera, creo que hay otra segunda tanda de familias que van a venir, en enero, en la mejor espíritu nacional de ayudar a las víctimas de la violencia. Pero no estamos de acuerdo en traer los 6 presos de Guantánamo. Y ahí nos contestó la embajadora de Estados Unidos. Y yo, ¿cómo va a contestar la embajadora de Estados Unidos? La embajadora de Estados Unidos está al margen de este tema. Y nos dijo no, que era un acuerdo de Estado a Estado. Yo dijimos, ¿pero cómo? ¿Hay un acuerdo de Estado a Estado? Porque habían dicho que era por el Estatuto del Refugiado. Entonces la embajadora dice que es un acuerdo de Estado a Estado. Entonces dijimos, bueno, si es un acuerdo de Estado a Estado, tiene que ir al Parlamento. Y ahí reaccionó Mujica intempestivamente y nos dijo que no, que nosotros éramos antipatriotas. Primero nos dijo porque no íbamos a vender naranja y arroz. Entonces no es por razones humanitarias, es por naranja y arroz. Bueno, entonces es distinto. No son razones humanitarias, es por 2 kilos más de naranja o 2 bolsas de arroz. Entonces me parece que ahí se dio cuenta que le había errado y empezó a decir que nosotros éramos cobardes porque no traíamos y almas podridas, estas 6 buenas personas que están presos hace 12 años, uno de ellos acusado de haber tenido instrucción militar para hacer una bomba suicida. Y yo no lo quiero sí las familias sirias, pero no quiero los 6 presos de Guantánamo, que los liberen. Es un tema de Estados Unidos, no es nuestro. ¿Por qué nos va a encajar a nosotros los presos? Si lo tienen ellos ilegalmente presos, en un territorio ilegal, porque ocupa Guantánamo, que es territorio cubano, tiene una cárcel ilegal y además tiene presos ilegales. Y nosotros venimos a resolver el tema de Estados Unidos. ¿Por qué? Y después salió en búsqueda, y termino con el tema, salió en búsqueda de que Estados Unidos vería con malos ojos y cambiaría el estatuto de relacionamiento con Uruguay. Entonces tenemos presión. Senador, hay presión entonces de Estados Unidos. Vamos a escuchar ahora la fórmula del Partido Nacional. Justamente igual le digo, así a la pasada, que me parece que el tema Guantánamo ocupó más lugar
de lo que correspondía en una campaña donde se está reclamando que se hablen de los temas que a los uruguayos les interesan. El tema lo puso el presidente. Y dijo que va a quedar para que lo decida el próximo Y después echó marcha atrás porque dijo que lo iba a consultar con la almohada. Tú me preguntabas sobre el tono de la campaña. Y yo te dije, el tono salió cuando incursionó el presidente en epítetos y en calificaciones que no son de recibo y que nosotros rechazamos. Y justamente la fórmula del Partido Nacional habló de este tema y lo hacía el candidato a la vicepresidencia en un acto que tuvieron en Pando, si no recuerdo. Veámoslo, señor director. Sí. Nosotros nos sentimos con una enorme fortaleza para el diálogo. ¿Saben por qué? Porque a mí me causa cierta perplejidad que el hoy señor presidente de los uruguayos diga que como no va a haber mayorías parlamentarias, él va a ir al Senado, al próximo Senado, a dialogar para construir mayorías. Por supuesto, tendrá que dialogar con los almas podridas, con los nabos y con todos los que pensamos diferente y distinto a él. Porque otra cosa que ha caracterizado al Partido Nacional es que no cambiamos el discurso porque estemos más cerca o más lejos de la urna o porque tengamos más puntos o menos puntos en las encuestas. Tenemos un discurso, una coherencia y lo queremos defender desde el principio de campaña hasta el último día antes de la veda. Tanto Azucena Arbeleche como Pablo da Silveira, como el doctor Álvaro Garcés, creo que son ejemplos de que el equipo del Partido Nacional no solo dijo lo que iba a hacer, lo llevó a los hechos. Creo que el Partido Nacional no es que está de buen humor, no es que está alegre, no es que está unido porque le va bien porque está alegre, porque está unido y porque demuestra que se puede confiar. Igual hablando de cruces en esta campaña, y creo que bastante antes de la campaña, el caso Pluna llegó también y crispó un poco las relaciones entre el gobierno y la oposición. En los últimos días se conoció un fallo judicial que revocó el procesamiento de Caloya. ¿Cómo cae esto en la campaña, senador? El tema de Pluna viene hace 7 años. No es un tema de campaña. No venimos ahora a traer porque hay campaña electoral. Pero en la campaña se puso arriba de la mesa. Yo nunca hablé del tema Pluna. Ahora salieron a tirar bombas y cohetes y festejar por el tema del fallo que saca el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de los Contenciosos. No, el Tribunal de Cuentas no, el Tribunal de tampoco. El Tribunal de Apelaciones Penal, perdón, Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Apelaciones, en donde revoca el procesamiento de la jueza. El Tribunal de Apelaciones, que son 3 ministros, 2 de ellos dicen que hay que revocar y uno de ellos dice que no. Yo coincido con lo que dijo Torres, el doctor Sergio Torres, que dijo, para mí hay un delito y para mí tiene una directa participación Caloya. Los otros 2 no. Respetamos el fallo, naturalmente, como no podía ser de otra manera. Me quedo con la opinión de Torres. El fiscal ahora apela y va a ir a la Suprema Corte de Justicia. Pero eso es sobre el tema del aval del crédito, de la posibilidad de que el señor, el caballero de la derecha, como se le conoció, porque todavía no sabemos muy bien el nombre, el escribano fue sobreseído de la causa. También, sí, el escribano Seitún. Claro, yo no conozco, yo he hecho negocios en mi vida, pero el escribano es un hombre tan preciso para poder poner con quién está casado, con quién no está casado, dónde vive, la dirección, el número. Ahora acá pudo comprar por $137 millones sin un solo peso, porque el aval lo dio el Banco República, y además el escribano no tomó en cuenta ninguna documentación porque puso el nombre falso con que había concurrido. Increíble. Pero si la justicia entiende que no tiene culpa el escribano, yo respeto la justicia, bárbaro. Ahora, que el remate fue trucho, que nos clavaron con los aviones que todavía están parados ahí en el aeropuerto, están parados.
y que tenemos que pagar 300 millones de dólares por el gran negocio progresista que lo había anunciado Astori, ahora va a haber el Uruguay lo que es una asociación público-privada, pero hecha bien, hecha por el gobierno progresista. Pumba, 300 millones de dólares perdimos en el... Ahora, el señor, la justicia entiende que Caloya no tiene responsabilidad en el aval. Bien, o sea, el señor que fue al remate ofreció 130 millones de dólares, 137 para ser exacto, sin un solo peso. ¿Y de quién es la culpa? Del señor Caloya, no del Banco República, del señor Caloya, porque él habilitó un aval para que él pudiera ir al remate. Y la justicia entiende que no tiene culpa y que no hizo abuso de funciones. Bueno, allá yo discrepo. Yo creo igual que Torres, que es ministro del Tribunal de Apelaciones. Pero quedó minoría, ¿no? Quedó minoría. Fallo es... Ahora vamos a ver en la Suprema Corte de Justicia. Pero está. Para mí tiene responsabilidad política porque si no hubiera dado ese aval, el señor Calvo no hubiera ido al remate. Y si no hubiera ido al remate, no hubiéramos tenido todas las consecuencias que significaron el remate. Hubieran hecho una licitación internacional. Hablemos del programa. Sí, cómo no. Sí, lo traigo de vuelta a la Aterrizamos en otro campaña. tema. Volvamos de vuelta a estas pocas horas que quedan en realidad también para hablar de claro. lo que nos convoca del 26. ¿Cómo se ve el Partido Nacional con el Partido Colorado en caso de tener que ir a un balotaje? Haciendo campaña Nosotros juntos. hemos establecido puentes con todos por el absurdo. Nosotros no hemos hecho ningún ataque ni a Vázquez ni a Sendik. Hemos contestado, sí, duros ataques, ¿no? Yo, por ejemplo, he dicho que el presidente ha estado de rodillas con el tema de Guantánamo. No quiero volver al tema, pero ha sido la única tema en donde contestamos duramente. De Bordaberry a la calle Pou. Nosotros con Bordaberry hemos tenido puentes a lo largo de todos estos 5 años y creemos que tenemos una buena relación personal que nos facilita a la hora de tener que buscar acuerdos, a la hora de saber el resultado del 26 de octubre. En esta campaña Bordaberry algunos puentes los movió un poco, ¿no? Bueno, si en una campaña no admitimos que se muevan puentes, creo que no estamos hablando. Yo tengo varias campañas encima. Me imagino. Sí. Hablemos de seguridad. Se han visto cosas muy duras. Hablemos de seguridad. Seguridad humana, ¿no? El concepto claro, seguridad humana humana. Es un concepto que lo puso allí en la campaña el candidato en la calle Pou. ¿Qué se puede mejorar? ¿Qué hizo bien estas dos administraciones del Frente Yo Amplio? creo que mejoró el presupuesto, compró armamento y me introdujo más tecnología a la hora de... Yo creo que son 3 cosas positivas que podemos decir de gobierno. Acá el tema es un tema de legislación. Nosotros quisimos cambiar la legislación en estos 5 años y no pudimos. Tanto es así que el tema del plebiscito es producto de la negativa del Frente Amplio a entender, a mejorar las leyes que, a nuestro juicio, es para otro Uruguay. Es para un Uruguay en donde jugábamos al fútbol, como yo jugaba en el Prado, y tenía que volver a mi casa a tomar la leche y volver atrás de una pelota de fútbol. Bueno, ese Uruguay lamentablemente se nos terminó. Y esa situación, y ese Uruguay sigue con una legislación acorde a una época en donde no había narcotráfico, no estaba la pasta base, no había la violencia que se ve en las calles y ahora hay. Entonces, frente a eso, el policía no puede actuar. El Código de Procedimiento Policial es un código que complica a la policía. El policía mañana reprime a un delincuente y está complicado. El policía está demorado en el juzgado, está investigado. Entonces tenemos una serie de leyes que a nuestro juicio no están adecuadas a nuestro tiempo. Fíjense que en mi casa, si mañana entra alguien armado, yo tengo arma en mi casa, pero antes de que tengo que gritarle al delincuente, ¿qué calibre tenés? Porque si tiene un 38 y yo tengo un 22, le puedo tirar. Pero si él tiene un 22 y yo un 38, no le puedo tirar. ¿Pero qué es eso? No hay una ley que defienda a la gente. La gente que se defiende termina presa. Ah, no, porque le tiró el almacenero y le tiró fuera del almacén y lo siguió, entonces terminó en cana. La persona que lo único que hacía era tener armado en su comercio porque lo asaltaron 20 veces. Entonces, frente a esa situación, lo que nosotros decimos es, tenemos que cambiar la legislación. Y el ministro
tiene que estar respaldando al policía. Nosotros sentimos que el policía, que además tiene esa legislación, cuando actúa no se siente respaldado. Entonces mira para otro lado. Viene el delito, mira para el costado. La calle Pou, el día de la presentación cuando se presentó el equipo de seguridad, ponía énfasis también en la figura del policía, ¿no? Como un gran respaldo que yo creo que nosotros tenemos que ayudar. Además hay policías honestos, que trabajan, que arriesgan su vida por 2 pesos, porque realmente no llegan a fin de mes y por eso tienen que hacer el 222, que nosotros somos partidarios de alguna manera de mantener limitado, para que el policía no tenga que trabajar 16 horas para tener un sueldo digno. Heber, Entonces hay que levantar. Lo que hizo el gobierno, termino, es que pasó las horas del 222 al sueldo, se mejoró el sueldo, pero en realidad no mejoró el ingreso del policía, porque ganaba lo mismo. Le mejoró la vida porque ahora con 8 horas puede sacar, o puede llegar a sacar lo mismo que hacía por 16, ¿no? Ahora creemos que tenemos que mejorar la vivienda al policial, también, ¿no? La tenemos que rescatar al policía, la familia del policía la tenemos regalada del barrio. Yo tengo policías amigos que me dijeron que cuando vieron una boca de pasta base, fueron a encarar a los muchachos que estaban ahí y dijeron, pero vecino, si nosotros sabemos que usted vive en tal lugar y su hija toma el ómnibus todos los días acá y su señora que trabaja en tal lugar vuelve a las 4 de la tarde. Era una amenaza. Ahora, si nosotros no entendemos que a la policía lo tenemos regalado en el barrio, ¿cómo va a actuar? Dice, no, todo el mundo sabe. Sí, todo el mundo sabe, pero el policía no quiere que le agarren a la familia mañana por si actúa contra una red de narcotráfico que realmente es poderosa y que tiene recursos suficientes como para atacar. Senador, lo tengo que despedir. No, pero recién empezamos. Sí, a mí me parece como que recién empezamos porque me quedaron muchos permiso temas. al canal. 2 preguntas para responder. Hay un minuto. 2 preguntas. Sí. La baja de la imputabilidad. Yo estoy de acuerdo. ¿Mejora la inseguridad? No, no es el elemento que mejora. Yo creo que adecua la situación de que hay delitos violentísimos, como es asesinato, secuestro, copamiento con rapiña y violación, que tienen que tener mayor pena de 5 años. ¿Qué va a hacer con la ley de de la marihuana? Nosotros la vamos a derogar, no nos parece que directamente el Estado, se deroga. Nosotros no estamos de acuerdo que el Estado plante y promueva la marihuana. Creemos que hay otras alternativas a resolver el tema del consumo, que es otro tema. Bien. Pero no estamos de acuerdo en que el Estado se involucre. Senador Heber, que tenga mucha suerte el próximo domingo, como le decíamos a todos los invitados. Acepto el deseo de ustedes. Y el regalo. Tú también. El regalo también acepte. Costumbres uruguayas y bueno, Somos muy bien. Uruguay. Muchas gracias. Que ganan esta carpeta con Cuero. Un placer muchas gracias por haber estado. Bueno, cuando quieran vuelvo. ¿Cómo no? A ustedes les pedimos unos segundos nada más porque ya venimos con el tramo final de este programa de Somos Uruguay Televisión. Vamos a tener a la presidenta del Frente Amplio, Mónica Xavier. Ya volvemos. Capacitación en peluquería. Formate en una profesión con salida laboral y convertite en un especialista en estilismo. Cursos para principiantes, perfeccionamiento, cursos intensivos, formación de nuevos talentos. Liber Luna, 2481-1723. En 1828 se creó en Canelones el primer pabellón patrio. Orgullosos de ese legado histórico, hoy presentamos nuestro número único de atención telefónica al ciudadano, 1828. Toda la información, consultas, gestiones y reclamos en un solo número. 1828, Teleatención Ciudadana, el número de la Comuna Canaria. Hace más de 80 años nacíamos con la intención de construir el futuro del país junto a todos los uruguayos. Hoy nos transformamos para seguir construyéndolo. Realizamos una inversión sin precedentes para modernizar y construir nuevas plantas, empleando a miles de uruguayos, contribuyendo a la protección ambiental y aumentando la capacidad productiva y logística del país. Con Portland & Cap estamos promoviendo la inversión, el desarrollo en infraestructura, el trabajo uruguayo y la responsabilidad ambiental. Portland & Cap, construyendo un país sustentable.
Asociación de Despachantes de Aduana del Uruguay. Crece el comercio exterior. Crece el país. Y seguimos adelante en Somos Uruguay Televisión, ya en este tramo final, en este programa que está evidentemente recorriendo lo que es el camino a las elecciones del próximo domingo 26 de octubre. Vamos a darle una buena noticia antes de recibir a nuestro tercer invitado de hoy. Antel, siempre con los mejores servicios pymes, con Vera LTE, el mejor plan hasta 9 servicios, 30 GB para navegar, minutos gratis para hablar, 1000 minutos extras a teléfonos fijos, 500 SMS de regalo. Los equipos son sin costo. Informate al 0800 2030 o en empresas@antel.com.uy. Antel, avanzamos juntos. Y vamos a recibir a la presidenta del Frente Amplio, a Mónica Xavier, con muchísimo gusto, para hablar de lo que es la propuesta del oficialismo, en este caso, del Frente Amplio. Gracias por aceptar la invitación, Mónica. Gracias a ustedes. ¿Qué tal? Leía en estos días una columna de Adolfo Garcés que decía que hacía 20 años que no se llega a una instancia electoral con tanta incertidumbre. ¿Se vive así desde el oficialismo del Frente Amplio? Bueno, lo primero es que nosotros ni gobernamos ni conducimos el frente con las encuestas abajo del brazo. Muchas veces hacemos cosas que, por más que una elección se gane con votos y que las encuestas son una guía importante en evaluar una realidad que cambia, como en una campaña electoral, de todas formas uno hace cosas, por lo pronto en el frente hacemos cosas que a veces pueden no dar el mejor resultado. Entonces, hay una elección que se dice que está abierta, pero uno sale a ganar, uno sale a pelearla con la mayor convicción. Eso no quiere decir que uno no evalúe determinados escenarios, ¿verdad? Pero yo creo que efectivamente es una elección con algunas cosas diferentes a otras elecciones. Yo tengo unas cuantas campañas arriba. Me parece que hay una actitud diferente de las personas. Yo creo que hay una cuestión que es la longitud del ciclo electoral. Me parece que está afectando. Creo que además hay en la gente mayor bienestar y por tanto hay algunos temas que han salido del primer plano. Yo en una columna decía, bueno, es la primera elección en donde la crisis económica no está como un elemento clave arriba de la mesa. Por lo pronto, ¿no? Seguramente en la elección anterior tampoco era el tema fundamental, pero en esta claramente es la elección después de tantas décadas en las que la crisis económica no es el elemento decisivo arriba de la mesa de la decisión del elector. Entonces, todas esas cosas cambian. Cuando uno ve la amenaza, uno sale a pelear, ¿no? Cuando uno está más tranquilo, con menos incertidumbre desde el punto de vista de su vida personal, bueno, genera esta cosa de que puede ser, y yo creo que los contrincantes han visto también esto y hay mucha propaganda, mucha publicidad que trata de mostrar, incluso el discurso de uno de los candidatos de la oposición, bueno, vamos a dejar todo lo que esté bien y además lo vamos a hacer mejor, cuando cualquiera sabe que en toda esta década hemos discutido permanentemente cada una de las políticas que el Frente Amplio llevaba adelante en cualquiera de sus gobiernos, ¿no? Han sido pocos los puntos de coincidencia, sobre todo se ha trabajado para tener mayores consensos y finalmente los mismos a último momento no se traducen de repente en un voto en el legislativo. Claro. O se avanza sustantivamente con la guerra de las patentes y se logra eso, pero 2x3 hay alguna amenaza y alguna situación de, bueno, vamos a volver para atrás. En cosas que está difícil volver para atrás porque yo creo que la gente intenta apropiarse de las mismas, ¿no? Claro. Mónica, en lo que estábamos hablando un poco de lo que es la respuesta de la gente también, en cierta forma se traduce en las encuestas, pero aceptamos que tal vez no se hace campaña mirando las encuestas, pero ¿cómo percibís la respuesta de la gente en la calle, partiendo de la base del planteo que ha hecho el Frente Amplio en su momento de reavivar un poco los comités en su momento, ¿no? Bueno, sin lugar a dudas, creo que queda más claro que nunca que al comité hay que sumarle todas las otras formas de militar. Las redes se constituyen
en un elemento fundamental. Yo creo que además ha habido una maduración. Las redes frente amplistas y la orgánica frente amplista no tienen esa contraposición del momento en que surgen las redes como una amenaza a la estructura tradicional, sino que es mucho más complementaria todo el trabajo de las diferentes formas de expresión del Frente Amplio. Ahora, hay mucha gente que lo vemos en todas las instancias en las que, por ejemplo, nosotros transmitimos por Frente Amplio TV o por este canal o por otros medios, y entonces hay X cantidad de personas que presencialmente están en un acto y otras muchas más que lo ven a través de internet o del canal de televisión. Se ha sumado mucha gente también con la propuesta de no a la baja. Mucha gente joven también se ha sentido identificada con eso. En ese sentido yo quiero rescatar, lo hago siempre en las actividades de los jóvenes frente amplistas. Se ha generado en estos 2 años y algo en que yo estoy en la presidencia del Frente, un espacio juvenil frente amplista que se suma a la actividad que pueden tener las juventudes sectoriales del Frente, ¿no? Algunos integran este espacio, otros trabajan desde su sector juvenil, y esto ha tenido una dinámica propia, y a mí eso me parece muy importante. La tiene para la campaña electoral, pero además la venimos gestando en la cotidianidad de la acción política del Frente, ¿no? O sea, el Frente tiene una estructura compleja, extendida, pero además cotidiana. Podrá intensificarse más en campaña electoral, pero es un andamiaje que anda toditos los días de toda la semana, de todo el año. Hablábamos que la economía de repente no es el protagonista de esta campaña, pero sin embargo, y lo hace hasta un partido político, en este caso el Partido Independiente, poniendo a Juan Clase Media como personaje, uno hablando con la gente percibe cierto enojo con algunas promesas no cumplidas o con algunas mejoras que de repente se esperaba con esta bonanza económica. Estoy hablando del IRPF y algunas modificaciones que eran esperados en este segundo gobierno del Frente Amplio, o lo que puede ser también lo del IVA. ¿Cómo lo percibe la presidenta del Frente Amplio esto? Sí, es muy, muy oportuna. Primero, tenemos la clase media más robusta de la región, pero de alguna manera todos compramos eso de que la clase media no se ha visto beneficiada. Si uno va a los números realmente, no es así. Uruguay ha crecido como nunca, ha distribuido, era imperioso que distribuyera, yo siempre lo digo, no era solo un deber político, también era un deber ético. Ninguna sociedad se construye con un nivel de pobreza y de exclusión como el que tenía Uruguay en el año 2005. Por tanto, hacia allí hubo políticas, sí, un incremento como nunca en la historia de Uruguay del gasto social, ¿no? O sea, aquello que antes era el pago de la deuda, ahora es el pago de la inversión en políticas sociales. Pero para las clases medias, porque la clase media no es homogénea, tiene siempre como característica la aspiración de seguir ascendiendo, ¿verdad? Allí ha habido una serie de cuestiones muy importantes. Uno puede pensar en una pareja joven con 2 hijos que antes no tenía la posibilidad del pago de la atención de salud de esos hijos. Y eran los abuelos los que hacían una transferencia familiar, una transferencia interna. Y todos podemos acordarnos de cómo los abuelos pagaban o la educación en caso de ser privada o la salud. Bueno, hoy FONASA mediante, cubriendo un porcentaje muy superior al que cubría la antigua DICE, logra esa estabilidad. Entonces, hay cosas que todavía no han llegado al nivel de calidad de los bienes y servicios públicos que para mí es el gran desafío de este tercer periodo de gobierno. Voy a un tema bien clarito. A ver, en las mutualistas privadas aún hay tiempos de espera que hay que solucionar de cualquier manera, y es un compromiso que esta fuerza política tiene para el tercer nivel, el tercer periodo de gobierno. Ahora, sin lugar a dudas, hay más gente que recibe atención, hay más promoción de la salud, y pensemos claro, ninguna reforma sanitaria, con los principios que esta reforma sanitaria tiene, de accesibilidad, de inclusión, se logra en un tiempo tan breve como que es desde el 2008 al presente. Claro. Entonces nosotros tenemos
aquella historia que no queremos recordar de las 11 instituciones mutuales cerradas, los casi 3.000 funcionarios de la salud sin fuente de trabajo, los usuarios a la deriva de si los iban a atender en tal lado o en tal otro, y pasamos a una estabilidad. Bueno, eso en tan poco tiempo es difícil cambiar en una que yo creo que es la reforma más importante, el doctor Vázquez lo decía el otro día también, sin lugar a dudas, por el tema, pero además por lo que significa en materia de intereses que efectivamente atraviesa, ¿no? Corporativos, pero también de grandes intereses económicos y financieros. Justamente Vázquez lo decía en estos últimos días en uno de los actos que realizaba, también el rol que va a tener la innovación, un concepto que se destaca y cruza todas las áreas, sí. Educación, salud, justamente como estabas mencionando. Pero les propongo, Sergio y Mónica, escuchar lo que decía Vázquez en uno de los actos, haciendo referencia también al voto que le están pidiendo al Frente Amplista. Fuerza política tiene las respuestas que la población necesita para los problemas que viven. Y hablamos de educación y de vivienda y de salud. Y hablamos de innovación, de investigación científica, de desarrollar la inteligencia y las capacidades de todos los uruguayos. Hablamos de muchos temas. Y acá en la ciudad de Florida, en la noche de hoy, también podríamos hablar de los logros que nuestra fuerza política ha desarrollado a lo largo del país y especialmente en el departamento. Miren uruguayas y uruguayos, miren floridenses. En el año 2005 la pobreza en este departamento era de un 27%. Hoy en el año 2013 es del 7.5%. Y todos estos elementos, uruguayas y uruguayos, nos darían base, quizás alguien piense así, pero los frente amplistas así no pensamos, nos daría base para pedir para estas próximas elecciones un voto de agradecimiento. No queremos voto de agradecimiento porque ese no es el objetivo del Frente, porque lo que se logró es lo que se tenía que lograr, es el compromiso que había asumido nuestra fuerza política. Y no hay nada para agradecer. Lo que sí estamos pidiendo es un voto de confianza en esta fuerza política que quiere ir a más, que quiere más y mejor educación, más y mejor seguridad, más y mejor vivienda, más y mejor calidad y dignidad de vida para todos los uruguayos. Mónica, el expresidente Tabaré Vázquez hablaba del agradecimiento. Sí se puede hablar de reconocimiento, no solamente de muchas uruguayas y uruguayos, sino también a nivel internacional, lo que fue la despenalización del aborto en este periodo. ¿Qué va a pasar en el periodo siguiente si Vázquez accede a la presidencia? Lo dijo con absoluta claridad. Una vez que existió la resolución sobre la consulta popular, para él queda todo como hasta ahora. Con la política pública llevada adelante, me parece que ahí, así como él desde 1994 dijo, si este tema es impedimento para que yo sea candidato a alguna cosa, me lo dicen y no soy sencillamente candidato, también cuando el resultado de la consulta popular dio 8,88%, como dio, dijo, se terminó el debate sobre este tema. Ahora se implementa la ley, se implementa la política al respecto. Xavier, ¿cómo está planteado o cómo ve para adelante el vínculo con la oposición? Le consulto porque ha dicho hace algunos días que Bordaberry, por ejemplo, engaña con el tono de sus propuestas, por lo pronto. Bueno, yo creo que en campaña uno lo que no debe hacer es intentar parecerse al otro para conseguir mayor rédito electoral. En campaña la gente tiene que elegir y uno se tiene que presentar con toda su autenticidad. Para nosotros, yo lo digo siempre, con nuestra historia, con nuestra trayectoria y con nuestra propuesta de futuro. No se trata de que acá digamos, ay, nada va a cambiar, salga uno o salga otro. ¿Cómo no va a cambiar si hemos hecho cosas diferentes, tenemos propuestas diferentes y que tengamos vocación de consenso?
es la etapa inmediatamente posterior a que la ciudadanía defina, yo el rumbo lo quiero hacia allá o hacia allá. Entonces, me parece que el doctor Vázquez, cuando fue intendente y cuando fue presidente, propuso que los diferentes integrantes del sistema político partidario participaran de múltiples formas. Es bien diferente, por ejemplo, cuando en 1990 el doctor Lacalle en aquel momento dijo, no puede la oposición integrar organismos de contralor ni empresas públicas porque no participa de la política económica. Nos dio hasta explicación de por qué no. ¿Tá? Nosotros no le exigimos a la oposición aceptar la orientación económica. Le dijimos a los organismos de contralor y a las empresas públicas deben incorporarse porque es bueno para el sistema. Y lo vamos a volver a hacer. Que haya fracasado con el primer periodo de gobierno nacional del doctor Vázquez no quiere decir que no se haya negociado y fue por un cargo que todo se fue para atrás. ¿Cómo observa la situación? De parte de la oposición. Ahí está, y siguiendo con el tema, ¿cómo observa un panorama sin la mayoría parlamentaria? Negociando. Que es una de las chances que hay, que está más cercana de repente a las otras instancias electorales. Yo le voy a hacer una precisión. Sin la mayoría parlamentaria para el Frente Amplio, porque mayoría parlamentaria va a haber. Claro. Siempre hay mayoría parlamentaria. Siempre la hubo, no hay otra forma. Si no hay mayoría, habría parálisis a nivel parlamentario. ¿Cómo se para ante ese cambio? Negociando, como lo hemos hecho siempre. ¿Está el clima para negociar? Por supuesto, pero en el Parlamento, además, que uno no vote un proyecto de ley, no quiere decir que uno no trabaje para que esa ley, aunque no la vaya a votar, salga lo mejor posible de acuerdo a la consideración que uno tiene. O sea, no hay esa cosa que puede alguien que no conoce la mecánica parlamentaria imaginarse de cierres, de bloques que no negocian, ¿no? Cuando se pone el ejemplo de que eso lo expresa el no haber votado determinadas comisiones investigadoras, como contrapartida, siempre dijimos, bueno, nosotros si hay algún hecho con apariencia delictiva, la responsabilidad es llevarlo a la justicia. Ahora, un exceso, ¿no? Los hechos recientes confirman que hubo un exceso en la judicialización de la política y bueno, me parece oportuno en este momento decir que me alegro mucho de la reivindicación a Fernando Caloia, uno de los mejores funcionarios del banco, que protagonizó sin lugar a dudas la mejor historia del Banco República y que, bueno, hay daños que son irreparables. Mónica Xavier, no me queda más tiempo. La verdad que Qué lástima. Sí me quedaron muchos temas para preguntarle. Por ejemplo, hay una queja allí latente en el tema del medio ambiente. Dice que en esta campaña no se está hablando del medio ambiente. De repente los partidos minoritarios son quienes más lo... O que por lo menos no es protagonista, ¿no? Claro, porque nosotros hemos dicho siempre que la estrategia de desarrollo que proponemos tiene dos elementos fundamentales. Ser sustentable desde el punto de vista ambiental, pero también ser sostenible desde el punto de vista social. O sea, que los trabajos, que los empleos tengan las garantías que debe tener todo empleo decente, y que además el medio ambiente se remede en la medida que se lo dañe y se trate de evitar el daño en la medida de lo posible. Mónica Xavier, muchas gracias. Uy, qué bueno. Costumbres uruguayas y Somos Uruguay le obsequia a nuestros invitados esta carpeta en cuero. Muy bien. Le va a servir para juntar las listas. Bueno, acá puede venir de repente el resultado que anteceda también. A la publicación del triunfo del Frente Amplio. Muchísimas gracias por su presencia. A ustedes. Gracias. Valeria, muchísimas gracias por acompañarme. Bueno, por favor, nos encontramos el sábado que viene. Momento, seguro, y el sábado que viene sin hablar de política. Exactamente. En veda. Bueno, a ustedes muchísimas gracias también. Hoy fue un programa netamente político, de campaña política. Ya el próximo sábado vamos a estar hablando de otros temas. Así que los esperamos aquí en la pantalla de BTV a partir de la hora 20. Muchas gracias. Auspicia este programa TCP, Terminal Cuenca del Plata. Presentó Antel para su plan Pymes con Vera LTE.